Cuando lo que sí fue que el alcohol se hizo mi mejor amigo. ¿Eras divertida? Sí, empecé a perder temores, ¿no? Empecé de esa manera a ser aceptada con la sociedad, con las amistades. No me gustaba bailar, yo bailaba alcoholizada, ¿no? No me gustaba convivir, yo convivía alcoholizada. Empecé a hacer como que la popular, ¿no? Como que Melissa esto, empecé a pedir permisos para hacer fiestas en mi casa y aún más aceptada todavía, ¿no? Aún no pensando en la responsabilidad que creaba el meter a otras personas a mi casa que eran adictas. Me empezó a gustar, yo creo que en algún momento sí fue esa presunción de la juventud en donde sientes que todo está perfecto, que no va a pasar nada, ¿no? Que de una manera, si te caes, tienes quien te cache, ¿no? Porque yo siempre he dicho, vale, la familia es la primera piedra de tropiezo para que el adicto no pueda recuperarse. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida a Podcast Crónicas de Guerra. Hola. Pues el día de hoy queremos platicar con la madrina Melissa. Melissa es militante del movimiento de Alcohólicos Anónimos, ya con un tiempo en abstinencia, un tiempo en soledad. Y el día de hoy vamos a platicar con ella en este homenaje que el canal le quiere hacer a las mujeres en este mes de la mujer. Que nos platique, Melissa, cómo una mujer que ha tocado y ha caminado literalmente en las brasas del infierno, que conoce el dolor por medio de la injusticia que ha sufrido, el abandono en su vida, que conoce el dolor de la traición, pero sobre todo, cómo una mujer tan joven puede salir adelante, puede trascender y puede nuevamente tener objetivos y metas para que en esta vida pueda sobresalir y pueda ser parte del movimiento para rescatar a más personas, transmitir el mensaje. ¿Qué nos puedes platicar, Meli? Adelante, madre. Gracias, Ale. Mi nombre es Melissa. Yo soy miembro más de Alcohólicos Anónimos. Tengo 31 años. El día de hoy milito en el grupo Mr. High de la Fraternidad del Bloque. Y pues para mí es un placer que me invites a tu podcast, porque yo sé que el único objetivo de todo esto es seguir transmitiendo el mensaje, ¿no? A través de las redes sociales, para hacernos llegar a más mujeres, que es lo más importante, ahorita lo mencionabas, ¿no? Entonces, para mí es un placer. Claro, madrina, el día de hoy, con mucha admiración me acerco a ustedes porque a veces las mujeres se les está yendo en los liberales fuera de serie y están acostumbradas al maltrato, al insulto, y no tengo nada contra las corrientes, simplemente la psicoterapia va cambiando, ¿no? La mujer el día de hoy es un poco más fuerte en su toma de decisiones, ya no se maneja tanto solamente por buenas intenciones, ¿no? Ya no es tanto el va a cambiar, con mi amor va a cambiar, ¿no? El día de hoy ya se observan un poco más a ustedes mismas. Y tú tienes una especialidad en consejería en adicciones, ¿no, madrina? Así es. El día de hoy tu terapia es diferente. Sí. Hay apertura para la mujer en donde puede ser escuchada de una forma con un seguimiento, ¿no? Una guía y dirección, como lo marca el quinto paso del programa. Y me gustaría mucho, Marina, nos platicaras cómo comienza Melissa a tener este fin de la adicción. Ya hemos escuchado y conocemos un poco tu historial, cómo nace tu adicción, pero en la parte final, la recta final, quizás los últimos años o el último año, ¿cómo es que Melissa empieza a obtener una trascendencia espiritual, emocional, social, familiar, material? ¿Cómo Melissa empieza a tener ese despertar, madre? Yo creo que, pues para empezar me resultó muy complicado, ¿no?
Eso fue al principio, Ale, porque yo me negaba a pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Yo no aceptaba que era alcohólica y drogadicta. Yo no quería. Yo creo que al final sí fue mucho sometimiento de parte de los compañeros, pero tuve que tocar mi fondo. Ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, es bien cierto lo que dicen, ¿no? Ya enfrentar tus responsabilidades y tus problemas, ya sin alcohol y sin droga, y aún así estando dentro de una agrupación, tuve que estarlo trabajando. Tocas algo importante, madrina, el sometimiento. ¿A qué te refieres con el sometimiento de los compañeros? Pues yo creo que a exigirme estar todos los días en una junta, a estar en el servicio, a estar transmitiendo el mensaje, a estar escuchando a las mujeres que llegaban al grupo, y una muy importante es estar, yo creo que fue dentro de los 24 horas, ¿no? Donde ahí es las 24 horas la enfermedad, llegar a escuchar, ver a las mujeres, compartir con ellas mis experiencias, recordarme todos los días de dónde venía. ¿A qué eres alérgica hoy, madrina? Es decir, ¿cuáles fueron las sustancias? El alcohol y la droga. En la parte de la droga fue la cocaína, después el cristal y el activo. El cristal y el activo. Estar sedado todo el tiempo, básicamente. Sí, huyendo de mi realidad. ¿De qué huyas? De no pertenecer como yo quisiera a la familia, ¿no? De hacerme esa idea de que iba a estar sola, por mi enfermedad. ¿Te sentías abandonada? Claro que sí. ¿De parte de quién? ¿De tus padres? De mi padre. Yo creo que al principio, porque tengo que aventarme ese clavado, ¿no? Del que tanto me hablaron, y tuve que darme cuenta que mis exigencias, pues sí pertenecían, yo creo, a un pasado, ¿no? A la niñez, padrino, cuando mi papá muere, a los 9 años de edad, pues imagínate yo su niña, ¿no? A la que le daba todo, la consentía. Yo no recuerdo que me haya gritado ni que me haya pegado, y de repente me lo arrebatan de la forma más cobarde. Recuerdo la primera noche en donde yo no podía dormir, ¿no? Se me hacía imposible poderme hacer un día sin mi papá. Inclusive era el temor de que alguien entrara a la casa y que me arrebatara ahora a mi madre, ¿no? Ahí se perdió todo, y me sentí traicionada también. ¿Podemos saber cómo fue ese robo, esa manera en la que ya no estaba tu papá? Mi papá era policía. Él salía todos los días a trabajar, a hacer su servicio, y venía de regreso a casa. Yo recuerdo, Ale, que lo esperaba todos los días a las 8:30 de la noche en la puerta, para que me viera, ¿no? Junto con mi hermana, una más pequeña, y ese día no llegó. No llegó, le hablan a mi mamá que mi papá estaba en el hospital, que estaba muy grave, y nos platican, Ale, que se subieron a saltar el transporte en donde él venía, y él venía deprisa porque venía inclusive con el uniforme, cosa que nunca hacía. Nunca hacía eso. Venía con el uniforme, subieron a saltar, lo vieron que venía uniformado, perdón, y le dispararon. La injusticia, ¿no? Yo acabo de perder a mi padre hace poco, y de alguna manera sí te resientes con la vida, ¿no? Porque por más programa que tengas, el dolor es tan fuerte. En mi caso, ¿no? Estamos hablando de una pequeña, ¿no? Donde la inocencia, la esperanza de ver a tu padre se rompe. Y se rompe de una forma en la que te cambia la vida.
¿Ahí tú tienes el acercamiento con las adicciones o es más adelante? No, más adelante, Ale, porque yo recuerdo que yo creía a esa edad que todo iba a estar bien al principio, ¿no? Pero de lo que te decía, recuerdo esa primera noche en donde me empezó a hacer falta todo. Yo no sabía lo que venía más adelante, ¿no? Y en lo que me iba a afectar, en lo emocional, ¿no? Únicamente me sentía abandonada, traicionada, y yo creo que ahí dejé por mucho tiempo a esa niña en la puerta, esperando. Ahí la dejé. Conforme va pasando el tiempo, Ale, mi mamá se vuelve alcohólica. Empiezo a culpar a mi padre de todo, ¿no? Porque yo decía, si estuvieras, pues mi mamá estaría aquí en casa cuidándonos, ¿no? No hubiera habido ese abuso sexual de parte de un familiar. Empecé a culparlo de todo, de las carencias, inclusive en todos los aspectos, Ale. Se vuelve alcohólica mi mamá. Yo recuerdo escucharla llorar todas las noches en escondidas, ¿no? Porque mi mamá era una mujer muy fuerte ante la sociedad, siempre fue la defensora de las mujeres, ¿no? No dejaba que tocaran a nadie, no y menos de otras a sus hijas. Pero empiezo a beber con ella, mi mamá fue de la idea de que con tal de que no salgas a beber allá afuera, pues bebe aquí conmigo. Sí, es algo común. ¿Qué te provocaba, madrina, escuchar a tu madre llorar? A ti, a Melissa, ¿qué le provocaba? Tristeza, mucha tristeza, desilusión, ¿no? Porque en el día era una y en la noche era otra, ¿no? Empecé a perder la confianza porque empecé a verla diferente, ¿no? Empecé a ver la vulnerabilidad que había dentro de una madre, la responsabilidad, yo ya lo alcanzaba a ver en ese entonces, que le había dejado la ausencia de mi padre, ¿no? Me causaba, llegó un momento, Ale, en donde me desilusionó tanto, mucho, y era un dolor así con el que yo no podía, Ale. Empecé a huir de mi realidad. ¿Pero qué te desilusionó? ¿Tú qué esperabas de ella? Pues que me diera lo que mi papá me daba, que era amor, comprensión. ¿Eran pocos hermanos? ¿Tu familia es grande? No, vengo de una familia disfuncional, como yo creo que la mayoría, ¿no? De todos los que estamos dentro de una agrupación, de una familia disfuncional donde somos 10 hermanos, ¿no? Pero pues no todos somos del mismo padre. Pero sí de la misma madre. Pero sí de la misma madre. ¿Tú eres de las últimas o de las primeras? De las últimas. Hay otras dos más pequeñas. Pero yo creo que siempre vieron esa diferencia mis hermanos y nunca nos involucraron, ¿no? Así como que entre ellos, ¿no? Y pues cuando muere mi mamá, porque después murió mi mamá, pues menos. Era difícil dividir el amor entre 10, ¿no? Sí. Y sobre todo porque yo seguí patrones de conducta de mi mamá, ¿no? Fui la única. Ahora entiendo el por qué tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aún en contra de mi voluntad, ¿no? Porque mi mamá tuvo que abandonar a sus hijos también en algún momento. Los deja y pues ya después regresan, Ale, pero ya reclamarle todo lo que les hizo falta, y pensaban ellos que nos había abandonado pues, por sus nuevas hijas. Entonces yo creo que de ahí empezó esa diferencia, ¿no? En donde pues no cabíamos entre ellos. Ay, qué difícil, ¿no? Ojalá tu mami ya esté descansando, porque batallar con 10, si batallar con 2 es complicado. Sí. Batallar con 10 me imagino que más. Y a veces uno no lo comprende, y sobre todo de niño, ¿no? Uno no tiene idea, uno simplemente tiene anhelos, deseos, sueños, necesidades y no sabe por qué no llegan, ¿no? Sí. Al final en algún momento aprendimos aquí en el programa que
hay víctimas y victimarios, ¿no? Y también hay una escala de situaciones que ellos no pudieron corregir, ¿no? No pudieron entender. Y entonces, aquí cuando Melissa empieza a beber con mamá, ¿tú crees que se forma una adicción o te empieza a gustar realmente o qué era? A mí, por ejemplo, yo cuando bebía a mí me gustaban los momentos. Decirte que me gustaba tanto el sabor, no. Pero a mí me gustaban los momentos, compartir con las personas. ¿Tú por qué bebías con tu mamá? Porque la sentía igual a mí. Porque hubo un momento en donde a mí no me gustaba el alcohol. Odiaba el sabor. Pero era la única manera en la que yo podía entablar una conversación con mi madre. Podíamos llorar juntas, podíamos reír juntas. Era la única manera en la que me sentía amada por mi mamá. Porque ahí sí me abrazaba, ¿no? Porque me decía que me amaba. Era la única manera. A mí no me gustaba el alcohol. ¿Y cuando no estaban alcoholizados te golpeaban? Sí. Ok, pues sí, por eso ibas a estar en esos momentos con ellos. Sí. Ahora, platicabas, Marlena, de un abuso. ¿Este abuso ocurre en la infancia? Sí, yo tenía 11 años de edad. 11 años. 11 años. ¿Tu mami todavía estaba con ustedes? Sí. ¿Hubo denuncia o algo así? No. Se quedó como siempre, dejamos todo, ¿no? Sí, yo creo que la pusimos entre la espada y la pared porque fue de parte de mi hermano. ¿Tú, ok? Uh-huh. ¿Tu hermano? Se enteró mi mamá, sí. Pero no hizo nada. Únicamente fue el reclamo. A mí me tuvieron que llevar con el médico, donde pues les dijeron que sí hubo tal abuso y que sí querían hacer algo, pero mi mamá no procedió. Es difícil, ¿no? Mucho. Tienes que tener demasiado valor como padre para poder ser justo con uno de tus hijos. Bueno, ser justo con ambos, pero dejar a un hijo listo para presentar o enfrentar un tratamiento y a otro para enfrentar un proceso, ¿no? Sí. Muy delicado. Al día de hoy, todas esas heridas ya las tienes trabajadas, algunas trascendidas, algunas por hacer. ¿Qué más pasa en la vida de Melissa que decías, me sentí traicionada, pero traicionada por ti misma, traicionada por las expectativas que tenías en las personas, en tus hermanos, en tu madre, en tu círculo social, en tu núcleo familiar? Al principio me sentí traicionada, yo creo que por la sociedad, ¿no? Porque no fue, justo lo decías, ¿no? Por las expectativas que uno crea y ve, yo creo que a través de otras familias, ¿no? De los vecinos, yo quería vivir igual que esos vecinos, quería salir a compartir con mi familia ciertos momentos en donde no los hubo. Al principio pensé que era traición por la sociedad, después descubrí que efectivamente la se vio traicionada únicamente por las expectativas que se creó junto. ¿Qué edad tenías cuando fallece mamá? Ya tenía 18 años. 18 años. ¿Ya ella había consumo de sustancias? Ya la sabían porque pues cuando mi papá muere el control a mi mamá se le pierde, ¿no? Ya así yo ya me volví una persona altamente ingobernable, ¿no? Ya hacía yo, observaba que mi mamá bebía y yo me escapaba, entraba en las madrugadas a la casa o al revés, ¿no? Me salía en las madrugadas, con las amistades, ¿no? Ya ves que nunca falta el que te quiera ofrecer y tú porque a bien, pues a empezar a inhalar activo. Esa fue, yo creo que la primera entrada a las adicciones, ¿no? La primera vez que yo consumo. Así me llevé, yo creo, 4 o 5 años, pero no era una adicción que fuera diaria o muy constante, ¿no? Era muy de vez en cuando. Lo que sí fue que el alcohol
se hizo mi mejor amigo. ¿Te empezó a gustar ahora sí? Mucho. ¿Qué te gustaba, el sabor o el efecto? El efecto que creaba en mí. ¿Qué creaba en ti? ¿Eras divertida? Sí, empecé a perder temores, ¿no? Empecé de esa manera a ser aceptada con la sociedad, con las amistades. No me gustaba bailar, yo bailaba alcoholizada, ¿no? No me gustaba convivir, yo convivía alcoholizada. Empecé a hacer como que la popular, ¿no? Como que Melissa esto, empecé a pedir permisos para hacer fiestas en mi casa y aún más aceptada todavía, ¿no? Aún no pensando en la responsabilidad que creaba el meter a otras personas a mi casa que eran adictas. Me empezó a gustar, yo creo que en algún momento sí fue esa presunción de la juventud en donde sientes que todo está perfecto, que no va a pasar nada, ¿no? Que de una manera, si te caes, tienes quien te cache, ¿no? Porque yo siempre he dicho, vale, la familia es la primera piedra de tropiezo para que el adicto no pueda recuperarse. Y yo sabía que estaba mi mamá, ¿no? Que estaba el apoyo de esa mujer, que en cualquier momento me iba a tener que ayudar porque yo la hacía responsable de mi alcoholismo. Inclusive lo empecé a agarrar para poder chantajearla. No, empecé a decirle pues que si ella era igual, que podía decirme a mí, ¿no? Que ella me había enseñado a beber y que entonces ahora se hiciera cargo de las consecuencias que había generado en mí. Fíjate, tocas una parte importante porque a veces nosotros en el programa es contradictorio decir que la familia es la red de apoyo principal, pero también la primera piedra de tropiezo, ¿no? Y mucha gente se confunde y creen que culpamos a la familia. Nosotros no culpamos a nadie. Somos responsables de nuestros actos y sabemos que las consecuencias que hemos tenido han sido provocadas por nosotros mismos. Pero aquí donde tocas esta parte, ¿cómo se las explicamos? ¿Cómo Melissa trata hoy en día en sus terapias, cómo trata a una persona para explicarle que obviamente solo no va a poder, que tiene que tener un grupo base, que tiene que tener un guía, pero que también tiene que dejarse sostener por la red de apoyo familiar, pero también tiene que entender que la familia ha sido su piedra de tropiezo. Es complicado, ¿no? Pareciera complicado. ¿Cómo trabaja Melissa esta parte? Tu historia nos estabas narrando y conocemos también un poco tu historial, en donde la familia se desprende de Melissa o Melissa se desprende de la familia. Sí, yo me desprendí de ellos. Yo no me sentía parte de ellos, ¿no? Yo creo que sí, es la principal piedra de tropiezo para el adicto y también por otra parte es muy importante, pero hasta cierto límite, ¿no? Yo creo que cuando me empecé a ser responsable de mí y lo que te decía, regañadientes, ¿no? Porque no me gustaba la responsabilidad que creaba yo en mi cabeza, ¿no? No me gustaba la responsabilidad de querer decir fue por mi culpa, yo acepté, yo soy responsable de mí, ¿no? Pero algo que siempre hice, yo creo desde el principio, fue sacar mis manos de la familia, ¿no? Eso yo lo entendí desde el principio, desde que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo jamás he vuelto con la familia, porque se rompió algo y lo entendí, que a lo mejor ellos no tenían por qué estar rogando la atención que ellos no me querían dar, ni por qué estarme humillando en ciertas ocasiones para poder tener el amor o la atención que la familia no me quería dar, ¿no? Y dicen, ellos nunca van a cambiar, la que tenía que cambiar era yo. Y exactamente eso quería llegar, madrina. ¿Esa red de apoyo no te funciona? No. ¿No te funciona? Entonces,
¿Cómo es que Melissa hoy está sentada frente a nosotros? ¿Qué tuvo que sufrir Melissa? ¿O qué tuvo que padecer? No, sí sufrir porque se camina en el infierno. ¿Cómo llegas a tener esos bellos bebés que hoy tienes y mantenerlos? ¿Cómo llegas a ser la mujer que hoy eres? ¿Quién es el culpable de que seas madre? ¿Cómo fue? A ver, platícanos a manera de crónica esa guerra que empiezas a vivir fuera de las adicciones o con las adicciones se sumaba. ¿Cómo le da a una mujer para vivir así? Pues bueno, la historia jamás contada. No, yo traté de huir de mi casa, allá no haber salida, ¿no? Cuando encuentro al amor de mi vida, ¿no? Fuera de la casa, donde crees o te hace pensar que todo va a estar bien con esa persona y lo he escuchado miles de veces, ¿no? Es que si me voy con él va a ser diferente, ¿no? O te hace pensar, eres tan inmadura que piensas que te va a resolver la vida y que te va a dar algo que tus papás no te pueden dar, ¿no? Que era la atención, el amor, el elogio, que no tenía en casa, pues lo fui a encontrar con el padre de mis hijos. Una persona que hasta el día de hoy yo respeto y valoro el esfuerzo que en su momento tuvo que hacer en mi ausencia con mis hijos. Porque sí, me enamoro de él, ¿no? Encuentro ese apapacho con él. Él ya era adicto. Cuando yo lo conozco, empieza a estar todo bonito, ¿no? Al principio, ya sabes, bien inexperta, llegas a querer a acomodar al amor de tu vida y quieres hacerlo a tu manera, ¿no? Cuando no me correspondía, ¿no? Mucho tiempo traté de hacer el trabajo que yo creo que le correspondía a su mamá o a su papá. Traté de querer ser esa salvadora, con tal de que él no se fuera, ¿no? Puse mi vida y mi voluntad al cuidado de un hombre, ¿no? Yo sí me entregué por completo. Ya mi mamá muere cuando yo tenía 7 meses de embarazo en el primer hijo. Entonces, pues para mí fue bien complicado, ¿no? Nace mi primer hijo y yo me sentía sola, ¿no? Porque papá y mis hijos, pues muy pocas veces se acercaba a ya darme esa atención, ¿no? Cambió todo y sé que no fui la mujer que él también buscaba, ¿no? O la que él esperaba o que esperaba un poquito más de mí. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo que no soy esa mujer perfecta, que dentro de mí hay muchos defectos, hoy lo entiendo, ¿no? Yo lo culpaba a él por sus miles y miles de infidelidades y de golpes y del abandono que yo sentía ya arrastrándolo desde la infancia, porque el querer estar con él aún a pesar de toda la violencia, me abandonó misma. ¿Sigue doliendo? Sí, es algo que yo trabajo diariamente, ¿no? O sea, yo en mis tribunas aún sigue habiendo esa parte en donde me sigo sintiendo a veces sola, ¿no? A veces se sigue viviendo del pasado, ¿no? Quiere seguir recuperando algo que ya no tiene arreglo, ¿no? Quieres defender lo indefendible a pesar de que estás consciente de los daños que ocasionó en ti, ¿no? Y por querer tener, porque yo creo que en ese momento fue la primera vez que tuve una base de una familia, ¿no? Pude estar cerca de lo que era una familia, de querer convivir con la familia de él y poder ser aceptada, ¿no? Pero lo más importante no lo tenía, que era el amor de la pareja y la comprensión. ¿Crees que no te amaba? No, vale, el amor no duele. El amor no te humilla, el amor no te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Y yo las justificaba.
Yo las justificaba con que le buscaba cualquier pretexto. Es que no tengo a dónde ir, es que mi familia no me quiere, ¿no? No me quería hacer cargo de mí, imagínate. No quería cargar con la responsabilidad de mis dos hijos. Porque ocurre dentro del hogar, y eso es bien cierto, las mujeres lo hablan muy poco, pero no se tiene como que la capacidad o existe el miedo de me voy a salir a trabajar y mis hijos, ¿no? ¿Con quién los voy a dejar? Entonces existía esa parte. Tuve que perderlo con el tiempo, de poder salir a hacerme responsable, ¿no? Eso ya fue muchísimo tiempo después, ¿no? Pero al principio entró esa parte donde las mujeres lo vivimos muy seguido dentro del hogar, ¿no? A veces el papá de mis hijos era una persona a la que yo le tenía mucho miedo, ¿no? Imponía, con un grito me hacía sentir chiquitita. Era el hombre al que llegaba a la casa y yo le decía a mis hijos se tienen que quedar callados porque o viene marihuano o se va a salir o se la quiere meter a fumar al baño y no nos tenemos que meter. Entonces fue mucho miedo y mi consumo empieza con él, ¿no? Por quererme, empieza a entrar en la parte en la que yo te decía, querer ser aceptada como con mi mamá, pero ahora con la pareja. Y empiezo a cumplir ese mismo patrón otra vez, ¿no? Sí, buscar aceptación. Sí. Decías, hablabas de violencia, ¿hubo violencia física? Sí. ¿Ese era el miedo? Sí. ¿La violencia física llegó a ser cruel? Mucho, Ale. Yo muchas de las veces, y esa es una imagen que no se me puede borrar, intenté suicidarme frente a mis hijos, ¿no? Muy cobardemente quise huir del hogar, ¿no? Yo no estaba preparada para poder entender a esos niños. Hoy sé el daño que les hice, hoy me hago responsable del daño que yo generé en ellos, ¿no? Porque fui muy criticada en aquella entrevista en donde me decían, es que tú tuviste, sí, yo tuve la culpa, ¿no? Yo no me estoy lavando las manos ni diciendo que yo no hice ciertas cosas, sí lo hice, pero hoy también me hago cargo de esa parte. Intenté suicidarme como 2 veces enfrente de ellos, ¿no? Y esto también lo vas a ver, yo creo que la familia y los que vean esta parte, pero fue muy complicada, ¿no? Porque fueron golpes en los que yo prefería muchas de las veces que me gritara lo que él sentía a verme al espejo y moreteada o con el dolor de cuerpo o con la pena, ¿no? Que existía porque se escuchaba y me daba mucha pena, ¿no? Y aún así yo lo seguía protegiendo, aún yo pensaba que iba a cambiar y que le tenía que dar tiempo para que él cambiara. Yo intenté hacer muchas cosas, Ale. No está bien quedarse callado, pero al igual como ahorita dices, cobarde, yo no lo justifico, pero dándole sentido, pues es que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Nadie te ha enseñado, sí. Nadie te ha dicho que eres diferente, que mereces ese valor, ¿no? Entonces, sí es algo común que viven las mujeres. Desafortunadamente, la violencia, el abuso de fuerza, decías tu humillación, todas esas cosas que los hombres que tenemos enfermedades como las adicciones o problemas con las emociones, creemos que podemos mantener una relación en base al miedo y lo provocamos, ¿no? Lo generamos en hijos, en esposa, en padres, ¿no? Que a veces también los padres sufren la violencia que nosotros podemos llegar a generar física, pero creo yo que no es que seas injusta contigo misma, ¿no? Pero no sabías, ¿no? No sabías.
¿Y en qué momento entonces entra la adicción? O el consumo, perdón, con él. ¿Él te obligaba a consumir? No, jamás me obligó. Fue por querer, hubo la cosquillita, ¿no? De querer sentir, ya el alcohol ya no me producía nada. No fue el alcohol al otro día, pues yo lo aborrecía, las crudas y esas situaciones, me hacían ya no querer aceptar el alcohol, y entonces optó por la droga. Y pues, ¿quién me podía dar? Pues la persona con la que yo vivía. No me obligó, jamás lo hizo. Yo creo que los dos accedimos al principio por conveniencia, ¿no? Él porque yo me quedara ya callada y hiciera todo lo que él decía, porque empiezo a consumir con él. Por tener un socio. Sí, fue como una negociación, ¿no? Tú me das, yo te doy, y llevamos la fiesta en paz. Ya no hubo reclamos, ¿no? Ya éramos los dos parte de esa situación, ¿no? Lo empecé a ser mi cómplice. Y empiezo una noche a consumir con él. No me quiso dar piedra, pero sí me dio caliente. ¿Gordo? Sí. Empiezo yo a inhalar Ale y todo se empezó a tranquilizar, ¿no? Hubo días en los que yo, ya estando muy mal, pues yo no podía recoger a mi hijo de la escuela, ¿no? Iba yo alcoholizada a la primaria, iba al kinder, inclusive muchas de las veces me llegaron a pasar cosas con mis hijos, ¿no? En las que yo creo que gracias a Dios nunca llegaron a más, no sé por qué, pero yo no me di a las consecuencias. Y pierdo el control de mi persona, de lo que yo hacía, ¿no? Emocionalmente, pues peor hasta que me corre porque pues ya no quería estar con una adicta. Ahora, ¿no? Ajá, ahora yo era la que era más adicta que él, ahora yo era a la que ya veían mal, ¿no? Pues cómo iba a estar él con una adicta, ¿no? Y no quería que sus hijos crecieran como que con esa parte. Hoy lo entiendo y se lo agradezco. Yo le he dicho miles de veces, qué bueno que me corriste porque seguramente yo siguiera ahí contigo. Él mantenía tu consumo. Sí, yo no trabajaba, te digo, era el miedo a la responsabilidad y a no conseguir un trabajo que nos sustentara. Me hice irresponsable, huevona, floja, ¿no? Porque muy pocas veces se habla, ¿no? No quería salir por el confort y la comodidad que tenía. Se convierte en un comodín. Sí. ¿Y los hijos cómo viven eso? Yo me voy, Ale, ¿no? A mí me corre y yo quisiera decirte que al principio me puse a llorar como María Magdalena, ¿no? A mí me hicieron un favorcito. Al quitármelos, me hago responsable nada más de mi adicción. Empiezo a trabajar para mi adicción. Me corro, yo me voy con mi hermana, la más grande, donde me da pues alojo en su casa, ¿no? Ella no sabía que yo consumía. No sabía ni siquiera que yo bebía de tal forma en la que yo no podía controlarlo. Hasta que empiezo a beber con la familia y pues empieza a salir todo de control, ¿no? Íbamos a ciertas fiestas en donde yo terminaba peleándome con la misma familia, diciéndoles cosas, ¿no? Lo que me molestaba, porque el alcohol me permitía darme el valor para gritarles lo que a mí me dolía, ¿no? Y en ese momento era la decepción de no haber cumplido los requisitos que yo quería de la familia, ¿no? Y me voy, Ale, yo recuerdo que sí hubo noches en las que yo no quería llegar por lo tan mal que me veía.
Y llegaba a casa de mi hermana y nuevamente no me decía, te estás metiendo algo porque eso ya no es algo nada más. No le dije, yo huí, ¿no? Siempre he sido así fanática de querer huir de mi realidad, siempre. No me gusta aceptar las cosas, ¿no? Siempre han como sido como yo quiero, ¿no? Y he querido moldear las situaciones a mi gusto. Y no me ha resultado jamás. Sigue siendo miedo. Sí, hay mucho miedo, porque pues me vio un amigo, Ale, ¿no? Él ya tenía sus años dentro de Alcohólicos Anónimos y me empieza a hablar de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En donde me empieza a decir, no estás sola, ¿no? Podemos ayudarte. Y yo recuerdo que pasaba fuera de los grupos de ahí de la colonia y yo escuchaba de cómo se reían y yo decía, seguramente esos hablan igual que yo, ¿no? Porque están riéndose, porque no sé, ¿no? Yo los veo que salen pero yo no quería. Porque otra parte por la que no he sido aceptada dentro de la familia es por pertenecer a Alcohólicos Anónimos. ¿Tu familia pertenece a alguna religión o...? No. Simplemente no hay consumidores problemas. Uno más al que pues dicen que anda bien, que sí puede solo, ¿no? El que sí, uno más nada más, ¿no? Pero pues imagínate como mujer, ¿no? Siempre hemos sido bien señaladas las mujeres, hasta incluso por las mismas compañeras, ¿no? Estando dentro de Alcohólicos Anónimos, a veces al principio a mí me daba mucha pena contarles mi historial en una tribuna, ¿no? Por el miedo de querer ser juzgada, de no poder pertenecer a ustedes. Entonces cuando yo llego me empiezan a decir que ahí nadie me iba a juzgar, ¿no? Y que yo era igual a todas y que inclusive no importaba si yo quería ser escuchada por un padrino, ¿no? Que ellos iban a tener ese respeto hacia mí. Pero imagínate yo cómo venía, ¿no? Sin nada, yo sí perdí todo. Yo me salí de la casa del papá de mis hijos únicamente con lo que yo llevaba puesto, con 50 pesos. Sí, o sea, ya tenías el abandono de papá, después el abandono de mamá, después el abandono del amor de tu vida, sí. Después te abandona también tu familia, por vergüenza, porque si fueras hombre, te anexan, ¿no? Sí, así si fueras hombre, hermano, te llevan a terapia, pero por ser mujer, sal y échate a perder más, ¿no? Sí. ¿Qué viene para Melissa a partir de ahí? ¿Qué se le viene? Fueron muchas cosas ahí, porque a mí me hiciste recordar, porque... Como te sientas cómoda, no te preocupes. Porque sí, me sentí abandonada, pero déjame platicarte algo muy interesante, ¿no? Y es bien dicho, Alcohólicos Anónimos no es religioso, ¿no? Es espiritual. Y la espiritualidad, esa parte siempre estuvo muy presente, porque yo no sabía el porqué, pero había mucha gente de diversas religiones que se acercaban aún yo estando bien y me decían que querían ayudarme. Desde que estaba yo con el padre de mis hijos. Y empecé a escuchar, yo ya sabía de la palabra de Dios, yo ya entendí un poco, pero cuando llego a Alcohólicos Anónimos, yo llego bien resentida, ¿no? Con toda la familia. Yo no quería saber nada de la familia, ¿no? Te digo, fue un abandono brutal en todos los aspectos, porque fue muy complicado. Yo sabía que a la única que tenía era Melissa, que el único apoyo en el que en ese momento tenía era a mí, ¿no? Y que nadie iba a hacer por mí lo que yo no quisiera hacer. Yo sabía la responsabilidad que cargaba toda mi situación, ¿no? Y que estaba en mis manos. Y me empecé a preocupar aún más, ¿no? Porque dije, ¿cómo nadie me va a ayudar?
ya estando dentro de en mi primer anexo, Ale, pues fue, yo creo que como todos los adictos, nada más para cumplir un requisito, ¿no? Porque me empezaron a decir que me iban a ayudar a recuperar a mi familia y al amor de mi vida, ¿no? Y yo fui por eso, ¿no? Yo dije, yo creo que ya viéndome que me recupero, ya me van a aceptar. Y pues no fue así, ¿no? Yo me tuve que fugar de mi primer anexo, llego al segundo, así pasaron varios, ¿no? Y en los momentos, ahorita te lo platicaba, en los que yo no estaba dentro de una agrupación, pues tenía que andar en la calle, ¿no? Inhalando activo, con mi botella de tonalla, ¿no? Esa adicción pues yo la mantenía limpiando parabrisas, muchas veces dulces, ¿no? Pidiendo dinero, durmiendo en los carros abandonados, ¿no? Así es como tuve que estar viviendo todo ese proceso hasta que me dejan ver a mis hijos. Y fue un golpe muy fuerte para mí, porque aún recuerdo la primera vez que vi a mi hijo, al más pequeño, y vi en sus ojos la mirada que yo muchas veces había visto en mí. Una parte en donde dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y no solamente con la mía, no se me había olvidado la de mis hijos. Fue cuando me caí el 20 de decir, ellos se sienten igual de abandonados que yo. Y muchas veces quise tratar de llenar ese hueco o ese vacío con diversos hombres. Y muchas veces traté de querer encontrar esa comprensión en diversas parejas. Y aún así, fíjate, después de la ausencia de 2 años que hubo con mis hijos, aún así me volvieron a aceptar. Me dieron con guante blanco después de todo lo que yo había ocasionado con ellos. Me recibieron con un te amo y diciéndome mamá, ¿no? Y yo muchas veces estuve llorando dentro de las agrupaciones pensando que ellos ya se habían olvidado de mí y que ya no querían estar conmigo, y era todo lo contrario, Ale, y a mí se me hacía imposible poder pensar que ellos buscaban lo que yo quería, que era el abrazo de la madre, ¿no? Que era el apapacho, y una aquí estoy y te voy a cachar en todas, ¿no? Se me olvidó y únicamente había mucha negatividad en mí. Y hoy yo creo que esa fue la parte en la que me hicieron entender ustedes, Ale, que tenía que recuperarme. Entonces empezó la parte más difícil, ¿no? Porque entendí que ellos no iban a estar bien si yo no iba a estar bien, ¿no? Empecé a dejar de lado ya la fuga, ¿no? Ya no me drogaba, ya no bebía, pero me empezaron a hablar de lo que realmente era la enfermedad, ¿no? Y que era emocional, y que la única consecuencia de eso pues era mi alcoholismo y mi drogadicción. Algo que siempre he tenido, Ale, es quererme sentir como retada, ¿no? El adicto, por eso te decía, yo creo que el apapacho de la familia no me hubiera hecho bien, ¿no? Porque el adicto no es... No, el adicto yo creo que suele ser muy hábil, muy en todos los aspectos, ¿no? Porque me gusta el día de hoy vivir retos, Ale. Y ese fue el primer reto que me puse.
poder recuperar a esa mujer, ¿no? Que desde el principio nunca tuve la estructura de cómo, ¿no? Porque sí, no, pues mi papá no estuvo para decirme cómo me tenía que tratar un hombre, ¿no? Que sí, que no tenía que permitir, ¿no? Yo no tenía idea. Yo las personas que llegaban a mi vida le volvía a permitir las mismas acciones, ¿no? De que no diera nada, pero que yo sí diera todo para que me amaran, ¿no? Noches eternas salen las que yo lloraba y yo no sabía quién le pedía, pero yo suplicaba que parara este dolor que yo sentía dentro de mí. Ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, entonces empiezo a trabajar, ¿no? Arduamente todos los días, estando en contención, ¿no? Y me empecé a leer, fue lo que yo creo que me empezó a servir, y algo que me dijeron, ¿no? Que tenía que tirar todo, ¿no? Todo, tenía que deshacerme de todos los escombros, y me empezaron a hablar de una casa, ¿no? Y yo no sabía de cuál casa, ¿no? Hasta que me di cuenta que era de mí misma. Y fue muy complicado desprenderme del ser del que yo amaba en realidad, y que muchas veces tuve que buscar en otros hombres, ¿no? Buscaba yo el padre de mis hijos. Madrina, mencionas recuperar. La recuperación, pues todos lo sabemos que es uno de los legados de Alcohólicos Anónimos. Pero solo me has mostrado a alguien malo, alguien no sano o nocivo. Nosotros decimos de la parte oscura, la parte que más agravió, ¿no? Pero ¿quién es esa Melissa que quieres recuperar? De la que tus ojitos brillan cuando dices, quería recuperar a esa mujer. Cuando llegan tus bebés, 2 años dejaste de verlos, los vuelves a ver y obtienes esa energía para buscar la recuperación. Pero ¿recuperar a quién? La gente, las mujeres que te están escuchando, ¿qué esperanza pueden tener de recuperar a quién? De recuperar a la mujer a la que eras, ¿no? A la mujer independiente, a la mujer madura, a la mujer responsable, auténtica, ¿no? Con una esencia única, de poder valorarme y tomar el papel que me correspondía desde el momento en que me hice madre. De poderme hacer cargo realmente de lo que no solamente hacía, ¿no? Sino de lo que decía, a la mujer comprometida. Cuando vuelves a ver a tu hijo chiquito, te genera una emoción, y entre que ellos nacen y viene el consumo de la caspa, ¿quién era esa Meli? Porque de esa no hablas. ¿Cómo era esa mamá? ¿Cómo era esa esposa? Híjole, pues fui una neurótica, ¿no? Antes de poder consumir, fui una mujer neurótica, pero sabía que quería cuidar a mis hijos, ¿no? Les daba el amor suficiente para que ellos estuvieran seguros de que iban a poder contar conmigo en cualquier situación, ¿no? Yo creo que en casa siempre hubo al principio responsabilidad, ¿no? De quererles construir una familia, de lo que no fue así, pero fui una mujer, alguien muy... Dentro de mí había mucho amor para dar, pero yo no sabía cómo, porque nunca antes alguien me había hablado de cómo podía dar amor a los demás sin sentirme lastimada o usada. Estaban mis hijos, pero eso sí debo de decirlo, vale, yo nunca quise ser mamá, ¿no? Me costaba mucho,
pero recuerdo que cuando lo vi a mi hijo por primera vez, sabía que era necesario para mi vida. Yo no le quería causar esos daños. Yo no quería que creciera de esa forma, porque sí hay consecuencias. Digo, y he tratado de enmendarlas día a día, ¿no? Pero muchas veces golpeé a mi hijo, pensando que de esa manera iba a poder quitarme un poquito todo lo que me pesaba, ¿no? Gritándole, desquitándome por querer tener la atención que no tenía de su padre. Y otras veces actuaba con mucho amor, con mucha responsabilidad cuando te llega la culpa, ¿no? de lo que hiciste, que sabes que no está bien. Entonces empecé a confundir a mi hijo, pero no me daba cuenta. Es decir, lo que detona la magia la esperanza, perdón, es la magia del perdón. Sí. No te dijo que te perdonaba, pero lo sentiste. Sí. Y fue la oportunidad que esperaste, que esperabas para cambiar. ¿Ya estabas en AA cuando pasó esto con el niño, cuando lo vuelves a ver? Yo ya estaba en AA y la primera vez que yo lo vi tuve que hablarle y ser sincera, ¿no? Algo que nunca antes había sido con mi familia o con mis parejas, ¿no? Empecé a ser sincera porque fue la única manera en la que yo sabía que iba a poder remediar lo que había ocasionado, y tuve que hablarle de las tantas veces que su mamá tuvo que estar en los grupos y que tenía que seguir permaneciendo, ¿no? Aunque hubo en algún momento reclamos, Ale, porque él me decía que sí, que nada más era el grupo y que cuando iba a pasar tiempo con ellos, ¿no? Pero ella tenía muy infiltrada la idea de que yo no iba a poder sola. Entonces el primer contacto que tengo con él, lo entendió. Tuve que hablarle de las consecuencias que había generado en mí, que mi mamá no hubiera estado y que yo estaba bien consciente que yo tampoco había estado para ellos, ¿no? Y tuve que hablarles con la verdad. Y yo creo que me empecé a liberar, ¿no? Empecé a aceptar la parte de mi enfermedad y decir si soy alcohólica, si soy drogadicta, pero hoy quiero cambiar algo de mí, ¿no? Empecé a darme cuenta de las capacidades que tenía de amar, de escuchar a las personas, y fue muy padre, ¿no? Porque pues imagínate, es muy bonito solamente hablar en una tribuna de lo que haces, ¿no? Pero en cierto el programa se lleva a casa, ¿no? Ya no busqué al papá de mis hijos, pude lograr soltarlo, ¿no? Pude dejar que él hiciera su vida, pude comprender que mi familia pues era disfuncional y que a lo mejor ellos no querían convivir conmigo por cuestiones pues sanas, ¿no? Yo creo que recordaban también las veces en las que acababan fatal esas fiestas. Tuve que alejarme de ellos y quedarme únicamente con los alcohólicos. Uno se hace adicto a las relaciones destructivas. Sí, porque piensas, ¿no? Como mujer, que es una forma de amar, ¿no? Que es la manera correcta, ¿no? En la que te ama alguien, ¿no? Con golpes, con gritos, ¿no? Inclusive alcanzo a ver a que en algún momento hubieron relaciones sanas en mi vida y que yo no las aceptaba porque estaba tan acostumbrada a la mala vida que no alcanzaba a ver las acciones buenas que tenían ciertas personas conmigo. ¿Es realmente que sí les gusta en algún momento de esta adicción a las relaciones destructivas, sí les gusta ser maltratadas? ¿Sí creen que ese es el amor? ¿Creen que esas son las relaciones? ¿Los golpes? ¿Los gritos? No es que te guste,
no es que te guste, ¿no? Es como un modo de protección, yo creo, ¿no? Es como un escudo, ¿no? Porque llegaban las personas buenas a mi vida y yo no se los permitía porque, te digo, no estaba acostumbrada, pero si alguien me agredía, lo sentía preciso para poder sacar mi enfermedad, ¿no? Para poder sacar mi neurosis, ¿no? No nos gusta porque sabemos que no está bien, sabemos que nos está haciendo daño, pero te vuelves adicta por, yo creo que lo que causa en ti, ¿no? La euforia, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Adrenalina. La adrenalina, ¿no? Que causa, ¿no? Como una droga, ¿no? Y a lo mejor van a decir, pero ¿cómo crees? No, sí, no me causaba una adrenalina querer vivir de esa manera, ¿no? De por la falta de amor propio que me tenía. Entonces, sí te vuelves adicta hasta que empiezas a recuperar el valor que tienes como mujer. ¿Ese descontrol lo entiendes como control? Sí. ¿No? Y hasta después de esa pelea llega paz. Lo que muchos dicen que es reconciliación, llega a ser paz, ¿no? Sí, yo creo que era el poder chantajear a la pareja, ¿no? Hace poco entendí eso, que sí, las mujeres somos también parte de que el hombre pueda sacar la peor versión de ellos mismos, ¿no? Porque era una mujer que retaba, ¿no? a querer vivir de mala manera. Entonces, pues imagínate si te peleas y luego llega la reconciliación, ¿no? En donde puedes chantajear a la pareja y que te dé lo que tú quieras, ¿no? Con tal de poder estar bien con él. Sí, que puede ir desde emocional a material, todo ver dependiendo. Y hoy, madrina, digo, estoy un poquito impresionado porque hay conceptos que uno como hombre luego no entiende, ¿no? O lo decimos muy fácil en una tribuna, nos burlamos, ¿no? Las llamamos doña Costal de madrazos, que les gusta la mala vida, etcétera. Pero ahorita también en estos últimos años he aprendido esto de las mujeres, ¿no? El concepto que tiras, creo que lo viven muchas el día de hoy. Y no llegan las agrupaciones, no solo porque no la conocen o no solo porque tienen miedo, ¿no?, de lo que pueden enfrentar, sino que también hay una reputación fea el día de hoy, esa es la realidad. Hemos inventado tantas cosas en tantas corrientes o en tantas consecuencias de Alcohólicos Anónimos que la gente a veces ya no cree, ¿no? Están los que curan con las manos, los que hacen cirugías en Hacienda, los que creen que la terapia directa, los que creen que la terapia pasiva, los que se van a la parte holística, en fin. Alcohólicos Anónimos tiene muchas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, pues mientras no bebas, parece que está bien. Pero, ¿cuál es la recuperación de Melissa? ¿Qué es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que Melissa le puede dar a quien esté viendo este video? A esa mujer que hoy está siendo golpeada o violentada verbalmente o limitada, que simplemente ya se acostumbró a no tener y que parece que nunca va a tener. ¿Cuál es la esperanza que Melissa le daría hoy a una mujer? ¿Dónde la puede encontrar? ¿Quién es Melissa hoy? Ya sabemos que ya fuiste hueletrapos, ya fuiste limpia parabrisas, ya le bandeaste en la calle, ya estuviste en los anexos, ya te dejaron. Sí, hoy ¿quién es Melissa? ¿Qué tiene Melissa como mujer para que alguien pueda llenarse de esperanza? Hoy me he encontrado a la mujer que mucho tiempo busqué, ¿no? Hoy sé que puedo ayudar a una más y las esperanzas, digo, muchas veces tienes que perderlo todo
para poder darte cuenta que tenías todo, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Que mientras uno tenga vida va a poder ser capaz de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, esto lo he dicho, no te mueres, no te mueres, ¿no? Esas noches en las que no has podido dormir, no, tu cabeza no para de pensar y de generar una y otra vez, es normal al principio, ¿no? Cuando empiezas a estar en terapia y que te empieza a remover todo, eso es normal, ¿no? Pero tenía que ser tirado todo eso, tenía que ser removido para yo poder sanar a él, ¿no? Y poder encontrar a la mujer que el día de hoy puede disfrutar de sus hijos, ¿no? A veces no como yo quisiera porque hay otras responsabilidades que se tienen, ¿no? Yo creo que estoy en constante aprendizaje todos los días, Ale. Sigo encontrando en Melissa motivos para seguir, ¿no? Y para seguir exigiéndome a mí, ¿no? Dejé de querer encajar con la familia porque me di cuenta, Ale, que yo los amo, ¿no? Y que el amor que yo les tengo es tan puro, tan fiel, que yo estoy segura que en algún momento, si ellos necesitan lo que yo necesito, ¿no? Y ya hablo ya de los demás descendientes, ¿no? De sobrinos, de mis sobrinas, ¿no? Donde yo he tenido que ser la que los escucha ahora, ¿no? Y decir, me doy cuenta que digo, bendecida fui de ser la única de esos 10 hermanos que pudo buscar ayuda y que no fue por mi chingonería, ¿no? Sino que fui la única valiente en levantar la banderita roja y decir, no todo está bien dentro de la familia. Y que hoy puedo compensar lo que no pude hacer con mis hermanos, ahora con sus hijos, ¿no? Y soy la tía que a lo mejor el día de hoy corren para poder buscar la ayuda, ¿no? Ya me hablan mis hermanos, ¿no? De repente me avientan la llamada, pero hoy sé que ese amor genuino ahí está, ¿no? Y con mis hijos, pues yo creo que aún más, Ale, ¿no? Porque te digo, las consecuencias sí las hubo, ¿no? Mi hijo el día de hoy tiene que estar igual en terapia psicológica, ¿no? Hoy se tiene que trabajar mucho con él, pero ellos ya entienden, Ale, ¿no? Que su mamá dentro de una junta todos los días va a estar bien, ¿no? Hoy logro ayudar a las personas que vienen y me piden ayuda, ¿no? Y que ya no soy como tal una persona más de la sociedad, ¿no? Que nada más te va a juzgar o te va a criticar o te va a decir, sí, yo estoy igual de abandonada que tú, ¿no? Pero vamos a abrazarnos, ¿no? Hoy sé a dónde puedo llevar a las personas para que puedan encontrar lo que yo mucho tiempo estuve buscando y fue la paz. Hoy logro hacerlo. Hoy logré volver a abrazar a esa niña que se quedó en la puerta así como te lo dije y decirle todo va a estar bien, ¿no? Hoy, si fallecieron mis papás, mira, me he hecho responsable de esa situación, porque yo creo que si así a veces me daba el no querer trabajar, no querer hacer cosas por mí, yo creo que estando mis papás hubiera sido peor la situación, ¿no? Entonces me hicieron ser ya fuerte, ¿no? No te voy a decir que ya no siento o que ya, no, todo lo contrario, ¿no? Hoy alcanzo a ayudar a las demás, a escucharlas, que es lo más importante. Le diste la vuelta. Sí. Muchos dicen que a estas alturas nuestro amor es condicional, ¿no? Y retomaste el amor incondicional. Qué bonito, Madrina, la verdad te agradezco mucho que nos hayas regalado este espacio de tu tiempo. El objetivo del canal es ese, llegar a muchas personas y que la gente entienda que sí hay una solución y no se tiene que vivir así siempre. Que va a llegar un momento en donde las cosas van a mejorar y todo va a cambiar. Pues bueno, Madrina, ¿tú cómo quieres despedirte? En este momento ya no hay preguntas más que agradecimiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
¿Dónde está tu grupo, que es este, el Mr. Hyde, del bloque 1.com.mx? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Con quién estás trabajando? Aparte, ¿qué servicio das, no? Pues nos pueden encontrar en el grupo Mr. Hyde del bloque Maternidad. Estamos ubicados en la calle Moneda, número 336, Colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl. Sí, decía el compañero, este es el Mr. Hyde 1 porque se abrió un centro de rehabilitación. Este está en Ecatepec. No sé si puedo acercar por ahí. Es calle 8. Calle 8, Ejidos de San Andrés, Ecatepec, Morelos. Ahí está el centro de rehabilitación. Y nada, Ale, yo creo que es agradecerte a ti. Hoy estamos trabajando, ¿no?, con las compañeras que están dentro del grupo, los compañeros, ¿no?, transmitiendo el mensaje. Eso fue uno de los puntos a tocar en aquella primera junta, ¿no?, de que se tuvo el querer ayudar al que viene atrás de ti, ¿no?, y poderle decir que el día de hoy no está solo, ¿no?, que aquí estamos para poder ayudarlos y que logren rescatar a ese otro yo, ¿no?, a poder cambiar, ¿no?, porque se me quedó bien claro que tengo que cambiar yo, no los demás. Entonces, aquí estamos, Ale. Yo te agradezco a ti que me hayas dado este espacio para poder ser escuchada, ¿no?, por las demás mujeres. Mis redes sociales, TikTok, Facebook y Instagram, Melissa MBUG. Ahí pueden mandarme un mensajito o cualquier situación, por si se quieren poner en contacto. Les vuelvo a repetir, no están solas, no eres la única mujer que está pasando por una situación igual o peor a mí, ¿no? Habemos miles de mujeres y pocas somos escuchadas y comprendidas. Entonces hoy yo sí te invito a que puedas hablar y que puedas despegarte de un poquito de la dependencia o el abandono o traición, lo que sea, adicciones, ¿no? Que al menos yo estoy dispuesta a poder ayudarte. Muchas gracias, Melissa.